Bien, jóvenes, pues buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy con nuestro último cuadro que corresponde a el estado financiero conocido como balance general o situación financiera de la empresa. Como ustedes saben, este estado financiero nos presenta la situación financiera de una empresa en un momento determinado. Es decir, generalmente ustedes recuerdan que ven balance general de X empresa al 31 de diciembre, porque es una fotografía en un momento dado. Es decir, nos muestra la situación financiera a esa fecha determinada. En ese sentido, pues es que el estado financiero nos va a presentar la información, pero además este estado financiero nos va a permitir comprobar si nuestro estudio financiero que hemos venido haciendo, al igual que el que van a hacer el segundo ejercicio y el que van a hacer el día de su examen, está bien cuadrado, lo cual significaría que su estudio financiero está bien realizado. Y para eso, pues, nos va a servir este estado financiero a través de su regla de oro, que la podemos ver aquí en la parte inferior del cuadro, en la cual nos dice que la suma del activo tiene que ser igual a la suma de pasivo más capital. De tal manera que al observar todos los conceptos que integran mi balance, podemos ponerles con un marcador, es decir, el activo, que el pasivo, que son las deudas de mi proyecto, al igual que el activo representa ahora sí que las propiedades, lo que cuenta el proyecto o la empresa, y finalmente el resultado de la empresa, del ejercicio de una empresa, que está en el capital y que se divide en el capital social más el capital o el resultado del ejercicio de la empresa. De tal manera que ahí tenemos nosotros nuestros tres conceptos que integran este estado financiero y que, como decimos, al final nos va a permitir a nosotros saber si nosotros hemos hecho todas las operaciones y vinculaciones en forma correcta, de tal manera que en ese sentido no tendríamos problema para que la suma del activo fuera igual a la de pasivo más capital. Ahora bien, también lo que vamos a ver es que mi activo y mis conceptos del balance también se dividen. En este caso podemos ver que el activo se divide en activo circulante, fijo y diferido, como lo podemos ver también en este caso al marcarlo con colores diferentes. Ahí tenemos en este caso la división de mi activo. En circulante generalmente se pone primero el circulante, que es el de más fácil convertibilidad a efectivo, luego el fijo y el diferido. De tal manera que vamos entonces a iniciar el llenado de este estado financiero, y también aquellos que no se sientan inseguros porque hace mucho que no realizan un balance general, se van a dar cuenta que el lenguaje que hemos estado viendo a través de los distintos cuadros de mi estudio financiero, lo vamos a hacer compatible con el lenguaje contable de este estado financiero. Y así podemos ver, por ejemplo, cómo en el activo circulante, en el primer concepto que corresponde a caja y bancos, eh, nosotros le pusimos entre paréntesis efectivo precisamente para entender que lo que va a hacer o estar en caja y bancos va a ser lo que nosotros en nuestro estudio financiero calculamos desde el cuadro 3 como efectivo. De tal manera que vamos a iniciar, pues, en este caso, haciendo el activo circulante, y nos vamos a poner en caja y bancos o efectivo en el año 1, le damos más y vamos a abrir
nuestro capital de trabajo y vamos a seleccionar precisamente las necesidades de efectivo del año 1 y luego le damos Enter y esta vinculación la corremos hasta el año 3 y recordemos que 4 y 5 lo vamos a vincular con el año 4 porque a partir del año 3 nuestro proyecto trabaja la misma capacidad de producción, es decir, genera la misma cantidad de necesidades. De tal manera que ahí tenemos ya registrado lo que corresponde a caja y bancos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con inventarios y cuentas por cobrar, que están exactamente en el mismo cuadro, que es el cálculo del capital de trabajo, pero ahora vamos a seleccionar el subtotal de inventarios y vamos a hacer exactamente lo mismo. 4 y 5 lo vamos a vincular con el año 3. Y ahora hacemos las cuentas por cobrar. Y de esta manera hemos podido registrar ya las cuentas que comprende el activo circulante. A continuación, vamos a registrar mi activo fijo y mi activo diferido, en donde nos pide, en primer lugar, que registremos la inversión fija y, en su caso, la inversión diferida. Ambos conceptos se encuentran en el cuadro número 4 y corresponden a los subtotales de inversión fija y de inversión diferida respectivamente. Aquí los podemos ver, los dos subtotales, de tal manera que vamos a registrar estos conceptos que, como ustedes saben, estos conceptos corresponden al periodo de instalación o etapa preoperativa, por lo tanto se van a registrar a partir del año 0. Entonces me pongo en inversión fija en el año 0, abro mi presupuesto de inversiones, selecciono el subtotal y como estos fueron los gastos que se hicieron en el proyecto en inversión fija y ya no hubo nuevas inversiones en este concepto, lo que vamos a hacer a partir del año 1 es vincular esta cantidad al año 1 y luego ya vinculada la llevamos hasta el año 5. Lo que significa que en libros siempre va a aparecer en activo fijo este valor, que fue el que se invirtió o el que se realizó desde el año 0. Lo mismo vamos a hacer con la inversión diferida. Vamos a irnos ahora al renglón de inversión diferida, le damos más, abrimos el cuadro de inversiones y ahora selecciono el subtotal de inversión diferida y también hacemos la vinculación al resto de los años, primero al año 1 y luego esta vinculación la podemos correr hasta el año 5. De tal manera que ahí quedaron ya registrados mis activos fijo y diferido y ahora lo que voy a hacer es cargarles la depreciación y amortización acumulada para que nosotros pues podamos reflejar en libros el desgaste que tienen estos activos. De tal manera que en el caso de la depreciación acumulada y la amortización acumulada, ambos conceptos se encuentran en mi cuadro 5 de depreciaciones, en los cuales podemos ver precisamente que en el cargo anual tenemos dos subtotales de depreciaciones, uno de producción en la parte superior y otro del área de operación en la parte inferior. En la parte del medio tenemos solamente el subtotal que corresponde a las amortizaciones. De tal manera que en mi balance voy a tener que sumar, me voy a ir al año 1, que es cuando empiezan las depreciaciones, le voy a dar igual y voy a seleccionar el cargo anual de depreciaciones de operación más el cargo anual
de depreciaciones del área de operación y en este caso tenemos que tanto la depreciación acumulada como la amortización se restan. Por lo mismo le pusimos un color rojo. También lo podemos poner como son valores negativos. Si los ponemos con valores negativos, los podemos poner entre paréntesis con color blanco. Es otra manera de ponerlos dentro del balance. Y ahora lo que vamos a hacer es la acumulación de la depreciación. Es decir, esta depreciación es un cargo que cada año tenemos que acumularle, lo que significa que cada año se va a ir depreciando más mis activos y para el año 2 le voy a dar igual, voy a seleccionar el cargo de depreciación acumulada al año 1 y luego le voy a sumar, es decir, le voy a agregar nuevamente este mismo cargo y ya tenemos al año 2 acumulada la depreciación, el cargo anual de depreciación. Hacemos lo mismo para el año 3, le damos igual, seleccionamos la depreciación acumulada hasta el año 2 más el cargo anual y así hacemos lo mismo para el año 4 y para el año 5, en donde a la depreciación acumulada le damos igual, seleccionamos la depreciación acumulada hasta el año anterior y le agregamos el cargo anual de depreciación que se encuentra en el año 1. Y de esta manera, pues ya terminamos de llenar el concepto de depreciación acumulada. Vamos a repetir este procedimiento, pero lo vamos a hacer con la amortización acumulada. En este caso, vamos a ponernos en el año 1, le vamos a dar más y vamos a seleccionar el cargo anual de amortización que se encuentra en mi cuadro 5, lo selecciono y le doy enter y ahora sí voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que hago? Le doy igual, selecciono la amortización acumulada del año 1 más y vuelvo a seleccionar el cargo anual que está ahí y voy a hacer este procedimiento para los años 3, 4 y 5. Ahí está, estoy haciendo el 5, la depreciación acumulada hasta el año 4 más el cargo anual de depreciación. Y con esto hemos terminado de cargar la amortización acumulada y ahora voy a hacer la suma del activo, que en este caso la suma del activo pues va a ser todo mi activo circulante fijo y diferido menos las depreciaciones y amortizaciones, de tal manera que me voy a poner en el año 0. Fíjense bien, le vamos a dar igual y vamos a seleccionar los conceptos de activo circulante como es caja y bancos, aunque no hay nada, inventarios y cuentas por cobrar, más mi inversión fija, más mi inversión diferida y luego le voy a restar las depreciaciones, aunque no hay nada, las selecciono y las amortizaciones. De tal manera que esta suma que aparece aquí la vamos a correr hasta el año 5 y de esa manera tenemos la suma de mi activo. Lo podemos hacer un poquito más grande para que lo puedan ver de mejor manera. Me vuelvo a poner en la fórmula. Me quiero enfocar, o sea, hacer mi servicio social en donde ya me quiera que haga trabajar. Digo, porque así ya saben que vamos a pedirle ahí, hay algunos compañeros Esperanza, que tu audio. Pues ya si lo hago bien, si quiero trabajar, ¿no? Porque ya depende de la empresa. Esperanza, ¿tienes tu micrófono abierto?
Ya quedó. Ya desde aquí se lo desactivamos. Ya quedó ahí la suma del activo. Les decía que me iba a poner en la fórmula de la suma del activo para que los que no pudieron hacerlo lo vuelvan a hacer. Aquí está, es la suma de todo mi activo circulante más mi activo fijo y diferido menos las depreciaciones y amortizaciones. Bien, vamos ahora a registrar mi pasivo, que como ustedes saben son las deudas que se tienen de una empresa o en este caso de un proyecto y que en el caso del ejercicio que estamos haciendo corresponde a los dos créditos y nuevamente para hacer compatible el lenguaje financiero que usamos con el lenguaje contable, vamos a ponerle aquí que mi pasivo circulante, que es el pasivo a corto plazo, vamos a registrar los datos de mi crédito de avío que están en mi tabla 7B y en el pasivo fijo los voy a poner con color azul para que los podamos ver con mayor claridad. El circulante y el fijo los ponemos con estos colores para poderlos diferenciar. Y en este pasivo fijo voy a poner los datos de mi crédito refaccionario que están en mi tabla 7A. De tal manera que vamos a poner en el préstamo a corto plazo la columna que corresponde a saldo inicial de mi crédito de avío y en la fila de pago de capital la columna de pago de capital. De tal manera que vamos entonces a iniciarlo poniéndonos como podemos ver en el cuadro 7B que empieza en el año 1. Vamos a ponernos en préstamo a corto plazo en el año 1, le doy más y selecciono mi saldo inicial del año 1. Luego me pongo en el año 2, le doy más y selecciono el saldo inicial del año 2. Y luego vemos que el pago de capital que está aparece con signo negativo porque se va a restar. Lo ponemos el pago de capital del año 1 del crédito de avío y luego el pago de capital de este mismo crédito para el año 2. Y aquí ya registré los conceptos que comprende mi activo, perdón, mi pasivo circulante y ahora voy al pasivo fijo que corresponde a hacer exactamente lo mismo pero con mi tabla 7A que corresponde al crédito refaccionario que podemos ver que empieza desde el año 0, por lo tanto me pongo en el préstamo a largo plazo en el año 0 y voy a seleccionar la columna de saldo inicial. Lo voy a tener que ir haciendo año con año porque estas tablas se encuentran en forma diferente, unas el balance en forma horizontal y el cuadro en forma vertical, ¿no? Aquí ya cometí un error, puse los del año, no, los del año 2, año 3, año 4 y año 5. Y ahora en mi fila que corresponde al pago de capital, que también aparece con signo negativo, pues voy a poner el pago de capital. En este caso, en el año 0 no va nada porque fue el periodo de gracia. Y ahora empiezo a poner el pago de capital del año 1, del año 2, del año 3, del año 4 y finalmente el pago de capital del año 5 de mi crédito refaccionario.
Y ahí ya tenemos, en este caso, registradas las dos cuentas que comprenden el pasivo fijo. Ahora vámonos a la fila que corresponde a la suma de pasivo, en donde vamos a sumar los dos préstamos, el a corto y largo plazo, y vamos a restar los dos pagos de estos préstamos. Entonces nos ponemos en pago, en suma de pasivo del año 0, y selecciono el préstamo a corto plazo, aunque no haya nada, lo selecciono. Luego el préstamo a largo plazo. Luego le resto el pago de capital del pasivo circulante y luego le resto el pago de capital del pasivo fijo y le doy Enter. Y esta fórmula que está aquí en el año 0 la voy a correr hasta el año 5. Y de esa manera tenemos ya lo que corresponde a mi suma de pasivo. Bien, ahora vámonos a la última parte de mi balance que corresponde al capital, que como ustedes saben, el capital pues está dividido en dos partes. Una, lo que es el capital social, conformado por lo que los socios aportan, y por otro lado también el capital ganado o el resultado de la operación de los ejercicios del proyecto de la empresa. Y en este caso, el primer concepto que está dentro de capital corresponde precisamente al capital social, cuyo concepto lo podemos ver de acuerdo a nuestro referente que está aquí a la derecha, se encuentra en el punto 8, o bien en el estado de fuentes y usos. Miren, abro el estado de fuentes y usos y veo aquí en mis fuentes que el segundo renglón que integran las fuentes es la aportación de los socios, los cuales ingresaron al proyecto en el año 0. Por lo tanto, pues en el balance me voy aquí al año 0 y abro este estado de fuentes y usos y selecciono la aportación de los socios. Y como ya no hubo tampoco aportaciones de socios al proyecto, quiere decir que vamos a vincular este dato para todos los años de mi proyecto. Por lo tanto, en los libros contables va a aparecer siempre como capital social el valor de 820,000 que fue aportado desde el año 0. Ahora vamos a irnos a las utilidades acumuladas. Como dice entre paréntesis, mi utilidad acumulada es la utilidad neta de mi estado de resultados. Quisiera que vamos a ver el estado de resultados, vamos a ver los datos que tengo en la utilidad neta, y antes de hacer el procedimiento que nos pide el balance general, quisiera que rápidamente hiciéramos un check-in para que pudiéramos ver los valores que tengo de utilidad neta en los 5 años y que deben de ser exactamente iguales a los que ustedes tienen en sus ejercicios. Puesto que hemos socializado el ejercicio y en este caso no tendríamos por qué no tener todos los mismos números. De tal manera que una vez cotejado esto, vamos a irnos al balance. Nos ponemos, en este caso vemos que la utilidad neta empieza en el año 1. Aquí podemos verlo en mi estado de resultados. De tal manera que me voy al primer año, a la utilidad neta, y le voy a dar más. En este caso, para el año 1, solamente voy a vincular la utilidad que tengo en el año 1. Ahí está vinculada. Pero para el año 2, 3, 4 y 5, lo que voy a hacer es ir acumulando mi utilidad acumulada, por decirlo nuevamente, pero le voy a agregar la utilidad del año que corresponde. En este caso estamos en el año 2 y lo que voy a hacer es lo siguiente.
Le voy a dar fórmula, selecciono mi utilidad acumulada hasta el año 1 y luego le voy a dar más y le voy a sumar a esa utilidad acumulada la utilidad del año 2 y le voy a dar enter y esta fórmula que apliqué aquí en donde estoy acumulando la utilidad la voy a correr hasta el año 5. Me voy a poner aquí en el año 2 para que vean la fórmula que utilicé en este renglón llamado utilidades acumuladas para que los que no lo hayan hecho lo puedan ver y hacer en su ejercicio. Este mismo procedimiento que acabamos de hacer lo vamos nosotros a realizar también con el concepto de dividendos acumulados y que a su vez corresponden al concepto de dividendos que se encuentra en mi estado de fuentes y usos. Voy a abrir el estado de fuentes y usos y aquí podemos ver con color rojo, podemos ver el valor de los dividendos en cada uno de los años, para lo cual también les pido a ustedes que hagan un rápido revisado en sus datos y podamos coincidir con ellos para luego entonces poder hacer el procedimiento correspondiente. Bien, hecho lo anterior, nos vamos a dividendos y podemos ver también que estos empiezan en el año 1 y hacemos el mismo procedimiento. Para el año 1 le doy más, van a ser restados los dividendos, por eso aparecen en rojo y selecciono los dividendos, en este caso del año 1. Para el año 2 los voy a acumular, es decir, le voy a dar fórmula y selecciono los dividendos acumulados hasta el año 1 y le voy a agregar o sumar los dividendos del año 2 y de esta manera aparecen aquí acumulados y esta misma fórmula que son dividendos acumulados la voy a correr hasta el año 5. Y de esa manera ya estamos en posibilidades de obtener la suma de capital, que como podemos ver, la suma de capital es muy sencilla. La integran una suma de capital más utilidades y una resta de dividendos acumulados. Lo vamos a hacer aquí en el año 0. Le vamos a dar fórmula. Selecciono el capital social más el renglón de dividendos y le resto, le pongo resta y selecciono los dividendos acumulados y le voy a dar enter y esta fórmula que está aquí la corro hasta el año 5 y podemos ver entonces que ya tengo también registrado en mi balance mi suma de capital. Y ahora, jóvenes, vamos a hacer esta parte que corresponde al renglón de suma de pasivo y capital, pero que en términos prácticos de lo que estamos haciendo, me va a permitir saber o cuadrar mi balance, pero además, pues, tener la satisfacción de haber hecho todo bien y saber que mi ejercicio que estamos haciendo, el 2 y mi examen, quedó perfectamente cuadrado, con lo cual puedo tener la satisfacción de sacar un 100 de calificación. De tal manera que vamos a hacer esa suma, lo vamos a ir cuadrando año con año, vamos a ponernos aquí en el año 0, le damos fórmula, selecciono la suma de pasivo, que está aquí arriba, los 959,500, más la suma de mi
capital, 820,000 y le doy Enter. Y podemos ver que tenemos exactamente la misma cantidad que tengo en la suma de activos. Esta fórmula la vamos a ir haciendo año con año, la vamos a ir vinculando. El año 1 podemos ver que aparece exactamente 3,480,600, que exactamente corresponden a la misma suma de activo. Luego el año 2, vemos que está cuadrado. El año 3 está cuadrado. El año 4 está cuadrado. Y finalmente el año 5, con el cual terminamos nuestro balance, está totalmente cuadrado. De tal manera, chicos, que esto fue el llenado de mi estado financiero llamado balance general o situación financiera y que corresponde al último cuadro de mi estudio financiero. Y podemos ver que al estar cuadrado significa que todos mis datos los vinculé correctamente y que todas mis operaciones que fueron requeridas en este estudio financiero fueron hechas de manera correcta. De tal manera que, pues, hemos terminado